Hola, buenas tardes a todos, a quienes están acá en el Zoom, número que va incrementándose, y a quienes nos observan por el sitio Soy Antofagasta y también por soycalama.cl. Me quiero tomar un par de segundos para comentar un poquito. Ayer falleció don Floreal Recabarren Rojas, exalcalde, exdiputado, probablemente el hombre público más relevante que ha tenido la ciudad en los últimos 50 años. Muchas de las personas que están acá dentro del Zoom y aquellos que están viéndolo por el sitio tienen un sentimiento, una sensación de pesar que es lógica para la magnitud, el tamaño de quién fue don Floreal. Así que nuestro cariño, nuestro respeto para su memoria, para sus familiares que están pasando un momento muy difícil. Muchas gracias. Igual que la semana pasada, junto a Ricardo Román. ¿Cómo está, Ricardo? Bien, gracias. En Santiago. En Santiago aquí, con un poquito de lluvia, esperando que llegue más lluvia. A ver si nos lava, ¿no? Nos purifica. Ojalá, sí, tiene una cosa media mágica la lluvia, así que está bien. Sí. ¿Y te parece si tú presentas a nuestro invitado que está en un exótico lugar? Ya nos va a explicar por qué tiene este escenario tan raro. ¿De quién hablamos, Ricardo? Bueno, estamos con Alberto Mayol. Yo creo que mucha presentación no necesita. Es una persona que ya lleva años, a pesar de su juventud, lleva varios años de ser una persona, un intelectual mediático, una persona muy conocida, líder de opinión, que nos ha ayudado a entender, a comprender cómo ha ido evolucionando este país convulso. Y tiene más bien una comprensión profunda. Uno quizás puede no estar de acuerdo en todo ello, pero sí que lo ha estudiado con seriedad, con profundidad, con ahínco, es claro. Y lo interesante sería que conversáramos a partir de su último libro, El Big Bang, donde hace un recuento que yo no entendía bien antes de leerlo por qué podía haber escrito tan rápido. Casi al otro día del estallido pudo tener su libro, pero la verdad es que era un síntoma más, digamos, en su estudio, en su obra, en su trabajo, y queda bien claro al leer el libro. Y una cosa que a mí me apasionó de la lectura, que es un libro, a pesar de que es un sociólogo, un libro que se lee como una novela. Está lleno de drama, de pasión, va creciendo el drama, la tensión, hasta el final. De hecho, los últimos capítulos son los más apasionantes. Entonces, es un libro que es fácil de leer y además produce una comprensión, produce una emoción grande leerlo. Y abre. A mí, la verdad, a pesar que está en un tono bastante, por decirlo así, profético, no sé si le guste la palabra, Alberto, quizás apocalíptico a rato, pero un libro que tiene sentido, tiene mucho sentido para este tiempo. De repente puede ser de su otro oficio de Alberto, podría ser para una ópera. Sí. Así, bueno, Los Miserables, no sé, llamas, fuego por todos lados. Es bastante, te gustaría que nos hablara de eso un poquito. Sí. Yo creo que mira, algo... bueno, dale. O sea, me parece súper interesante porque permite primero varias salidas. Yo creo que yo soy convencido de que la tarea intelectual fundamentalmente, efectivamente, hay dos tareas fundamentalmente. Una es abrir trabajo, abrir hipótesis, abrir camino, y la otra es consolidar los caminos que existen para ver si funcionan o no funcionan. Ambas cosas son igual de legítimas, además. O sea, muchas veces veo a mis estudiantes muy preocupados de que tienen que verificar la hipótesis, cuando una tesis no debería ser peor porque se falseó la hipótesis. Es muy importante para la ciencia saber que algo no sirve, ¿ya? Algo que es razonable y sensato. No obviamente, si una tesis es absurda y obviamente sale falsa, bueno, no tiene ni una gracia. Si alguien toma el riesgo de hacer una tesis absurda para que salga verdadera, ahí tiene gracia, pero es un riesgo muy grande para hacer una tesis, ¿ya? Entonces, en el fondo, ese es el juego de la actividad. Y a mí me parece que hay procesos intelectuales en los que uno se encuentra, en los cuales no tiene mucho más que hacer que abrir camino, ¿ya? O sea, por el tipo de tema, o a veces por las propias habilidades, por qué sé yo, por una serie de razones, ¿ya? A veces la tarea de un intelectual está en abrir camino en una senda determinada. Todos estos temas por los cuales me he hecho conocido no son los que yo he trabajado en mi vida intelectual antes. Me encontré con ellos haciendo
trabajo investigativo en terreno, seguí el fenómeno porque me pareció fascinante, porque me pareció importante para Chile, después me di cuenta que era una cosa más generalizada. Les quiero contar que en el 2019 hay casi 40 países del mundo que tienen algo equivalente a un estallido social, ¿ya? Y la cifra se repite casi exacta el 2011, cuando Chile también le ocurre, y que en esos dos ciclos de explosiones, Chile es el país más intenso y más prolongado. Entonces, con eso ya uno sabe que está frente a una cosa que es importante, que es valiosa de entender. Ahora, tú decías efectivamente el tono. Primero, a mí me gusta que los lectores lean, ¿no? Entonces, y que hayan lectores. Y obviamente el código, el registro de la vida académica crecientemente ha sido escribir lo más feo posible. O sea, así como el amor por lo feo, ¿no? Y como yo no he llegado al nivel de evolución que requiere para ser kitsch, a mí no me gusta eso. O sea, entonces prefiero que la gente lo pase bien leyendo. No, no por aquello lo que se está diciendo es menos científico. Deriva de investigaciones, es un método de exposición, ¿ya? Y ese método de exposición no solamente sirve para que se entienda, sino que te sirve para muchas cosas. Si le voy a exponer, como me ha tocado exponerle a biólogos, químicos, físicos, voy con parámetros, porque ellos entienden parámetros, ¿ya? Y no historias, como la gente normal. Y voy yo con un parámetro, les muestro una lámina de parámetros y me dicen, esto es cierto. Inmediatamente, porque se dan cuenta de que los parámetros sí se movieron mucho en los últimos años. Entonces, si voy donde las personas que quieren leer y quieren entender lo que está pasando, lo que quiero contarles es una historia que tenga algún registro. Nosotros, muchas veces me preguntan porque yo ocupo mucho material de la sociología de la religión. Y ese material, y por tanto de la historia de las religiones. La razón para eso es que no hay institución más genial para entender las dinámicas de poder que las religiones. Las religiones logran lo que los estados modernos tienen que hacer mediante la amenaza y la violencia, logran hacerlo a partir de la creencia tranquila, blanda de las personas. A veces esto se va de las manos y no funciona, y entonces, pero es la versión superior en el fondo de las dinámicas en las cuales una élite dirigente logra consolidar un orden. Entonces me parece muy, muy valioso. Y efectivamente cuando yo vi, a mí me pareció muy claro que lo que estaba pasando para el Big Bang para el estallido social, yo lo llamo Big Bang porque tiene que ver con otro registro que esta línea de investigación me llevó, que es tratar de entender cómo son los fenómenos de energía en la sociedad. Entonces, ahí tomo la metáfora del Big Bang para entender la energía. Pero cuando veo eso, efectivamente dije, aquí estamos frente a una situación que por más que haya mucha gente que esté de acuerdo con con el tema de las protestas, efectivamente es una situación ya límite para efectos del orden social. O sea, está efectivamente ya rompiendo tejido social por todas partes, está rompiendo el órgano, ¿ya? No es lo mismo que el 2011, que era como una perspectiva donde había una disputa política, pero con esperanza de una solución. En esto hay más bien impugnación, 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 sin poder salir de allí, ¿ya? Y ese escenario es el que me parece que efectivamente merece ser registrado en el tono, por dos factores, en el tono bíblico del Apocalipsis. Digamos. Efectivamente yo juego con el Apocalipsis, y ese tono tiene que ver con dos cosas, con que uno, aquí lo que se dijo es importante, es gigante, eso que se dijo que es importante y gigante, yo lo homologo a la voz rotunda y estruendosa de Dios. Cuando habla de Dios con voz rotunda y estruendosa, nadie anda diciendo, oiga, pero tengo un apunte, ¿ya? Dios no siempre habla así en la Biblia. En el Antiguo Testamento, en el libro de Job, Dios se equivoca y termina reconociéndole a Job que se equivocó, ¿ya? Y es humilde, pero cuando Dios está súper seguro, no le va a andar diciendo que... Entonces, lo que pasó el 18 de octubre y en adelante es algo que en un rayado que vi, que vi en la calle era muy bueno, decía, si querían una señal, esta es. Entonces, ya era rotundo. Y en segundo lugar, efectivamente hay una situación límite. O sea, nosotros sabemos que hoy día es un poco como la situación del cambio climático. Sabemos que si no hacemos algo ahora, esto va a empeorar. O sea, hay un cierto nivel
va a pasar un cierto nivel crítico, que esto ya se pierde todo el control. Y tú mencionas también ahí otro cartel que dice, son tantas weas que no sé qué poner. Claro, Que, porque recorres el camino completo. El malestar partió difuso, ¿ya? Y termina difuso, pero no difuso, difuminado. Con la diferencia de que el primer malestar no tenía capacidad explosiva y el último la tiene. Entonces, claro, tú de repente dices, oye, esta cosa está dura, porque es como una roca que va avanzando y va rompiéndolo todo. Y tú dices, esto es lo peor que puede pasar. No, lo peor que puede pasar es que sea un gas de alta presión. Esa es la situación en la que nosotros nos encontramos y eso es lo que hay que entender, hay que comprender en este estallido y ese es el gran tema de fondo al cual y que tiene que ver con efectivamente esta manifestación extrema a nivel de la sociedad. No es normal que una sociedad marche, literalmente, yo tengo el registro día por día, marche el primer mes, por ejemplo, 26 días. 26 días de marcha prácticamente consecutivos. Entonces, con marchas grandes, todas. Solo en Entonces, época de revoluciones. Claro, es una época muy, muy, muy parecida a los procesos que llamamos antiguamente revoluciones. Lo que pasa es que las revoluciones, hay una cosa que también hay que entender. Las revoluciones tenían muy claro a quién había que derrocar. Claro. En las dinámicas contemporáneas, con las formas que tienen las estructuras de poder en el mundo, no sabes ni siquiera a quién hay que derrocar. Es como se transforma en una movilización que está llena de una emocionalidad disruptiva, pero no tiene objeto de fondo. no hay un enemigo, no hay un enemigo poderoso fácil de identificar, digamos. Exactamente, exactamente. Entonces tú no tienes, o sea, está siempre el presidente de la República en todas las repúblicas, pero al fin y al cabo tú dices, bueno, pero ¿de dónde viene esto? Como no tienes una narrativa que explique de dónde viene toda esta falla, como no la logras comprender, no hay manera de llegar al punto de hacer la sentencia y decir ya que se vaya. Todos los actores dudan porque... Tú haces dos explicaciones, una como de diagnóstico de los efectos que ha tenido lo que le hemos llamado el modelo, el neoliberalismo, y también haces una secuencia de hitos, ¿no? Desde el 2011 en adelante. ¿Podrías contar un poquito de eso? O sea, ¿de dónde vinimos? Cuando quieres, ¿por qué llegamos acá, digamos? Porque para ti, en el fondo, no te sorprende tanto. Te puede sorprender la intensidad y el momento, pero de que esto podía pasar no te sorprende tanto, la verdad. Mira, la palabra clave aquí se llama, en términos políticos, se llama legitimidad. La legitimidad es un bicho bien raro, porque la legitimidad está hecha de cultura, pero es política. ¿Ya? Entonces es un bicho sociológicamente interesante. La mayor parte de la gente que hace investigación, sobre todo los cientistas políticos, analizan la legitimidad desde el punto de vista de las encuestas. No tiene, o sea, no solo no es pertinente, es que muchas veces no tiene nada que ver. Alguien puede ser súper rechazado y al mismo tiempo ser legítimo. Le pasa a muchos grandes líderes que tienen características y atribuciones que son ingratas para la población, pero no significa que no tengan legitimidad. Y por eso, cuando tiene problemas los países tipo Churchill, los llaman. Claro. Porque caen mal, pero son legítimos. De un padre, entonces, una figura de un padre. Exactamente. Entonces, esas situaciones hay que tener súper claro. Bueno, aquí lo que hubo fue una fractura de legitimidad de un elemento que yo llamo los moduladores. Las instituciones actuales son equivalentes a los ritos antiguos. Y lo que hace un rito y una institución es controlar la energía de la sociedad que puede convertirse en disruptiva. Entonces le dan un camino, la canalizan, y eso funciona formidablemente, una cosa fantástica. Y Chile siempre había sido un país con una densidad institucional muy elevada. La gente confiaba mucho en las instituciones. Eso hasta hace nada, estamos hablando hasta el 2011, donde incluso un escenario en el cual yo desconfío del momento de la institucionalidad no implicaba que yo desconfiara de la institucionalidad. Un ejemplo súper claro es que salimos de una dictadura donde estaban a cargo las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas
eran las instituciones mejor evaluadas en transición. Porque tenía que ver con efectivamente valores que son de centurias. No son valores que están asociados a una contingencia. Entonces, por eso hay que ponderar la importancia de la caída institucional de Carabineros, porque no es normal. ¿Ya? Porque Carabineros tenía una característica que era parecida en su momento a lo improbable que cayera Bachelet, que como dijo la BBC, la podrían encontrar traficando osos panda, y la gente le diría, no, eso evidentemente no es tráfico. ¿Ya? Esa situación que tienen ciertas instituciones o personas con carisma, esa situación es muy importante, y en Chile se perdió a nivel institucional, y la combinación de factores fueron diversas, entre ellas una de las más importantes probablemente, que no tiene que ver con el caso del malestar en sí mismo, es el caso Caradima. Se rompe el modulador fundamental de la transición, que es la Iglesia Católica, y ese modulador, que era la reserva política de la élite y la reserva moral de la sociedad, ¿ya? Deja de modular cuando hay problemas. Bueno, dicho esto, entonces la legitimidad es lo primero. Y eso es lo que yo trabajo en el derrumbe del modelo. Y digo, el nivel de legitimidad de una combinación de instituciones caídas, públicas, más un empresariado caído, ilegítimo, en circunstancias que vive una sociedad de mercado donde el empresariado necesariamente tiene un rol moral que cumplir, porque todas las sociedades se integran en la moral. Entonces esto le da una condición de legitimidad que hace insostenible la situación. Ese es mi diagnóstico para el derrumbe del modelo, y por eso se va a derrumbar el modelo. Ese es el argumento. Todo el tiempo yo estuve pensando, cuando escribo eso, que además me faltaba algo, que detrás del problema de la legitimidad había otro problema. ¿No? Yo siempre digo, los problemas económicos tienen detrás problemas sociopolíticos, los problemas sociopolíticos tienen detrás problemas antropológicos, y los problemas antropológicos tienen detrás problemas filosóficos. ¿No? Entonces, si uno trata de buscar, tiene que ir a buscar allá. Y durante todos estos años estuve buscando, y hasta que un día llegué a la conclusión de que lo que había era una falla operacional muy importante, que tiene que ver con lo que se llama el problema de la reciprocidad en antropología. Los primeros antropólogos que hicieron etnografías por todas partes, se iban a vivir a las tribus, descubrieron una cosa fantástica. En todas partes del mundo, sin excepción, tribus que no se conocen entre sí, las reglas del dar, recibir y devolver son prácticamente iguales. Yo no te puedo dar más de lo que tú me puedes devolver. Si me das, yo tengo que devolver. ¿Ya? Yo tampoco te debo dar menos de lo que corresponde que te dé para construir saludable, sana. No puedo llegar a tu casa para tu cumpleaños con un regalo de 300 pesos. ¿Ya? Entonces, porque para eso no me traigas regalo y tráeme, no sé, un papel escrito con un mensaje bonito. ¿Ya? No un problema de plata. Entonces todos entendemos esas cosas. Las sociedades todas las entienden en toda la historia. Y ese problema es el constitutivo de lo social. Entonces, cuando empiezo a mirar eso, me doy cuenta de que en realidad nuestra sociedad tiene fracturadas las posibilidades del dar, recibir y devolver, porque básicamente lo que se produjo es la sensación de que había una élite con la cual los ciudadanos normalmente tenemos una deuda, que se llama financiera, bancaria, de plata, y tenemos que pagarla, pero esta élite tenía una deuda con la ciudadanía que no tenía por qué pagarla, que era la deuda de haber utilizado bienes sociales, bienes de la confianza legítima de las personas, de la sensación de la legitimidad misma, para poder hacer cosas que no habrían podido hacer si lo hubiésemos estado escrutando en el fondo. Nos debían la buena onda, de alguna manera, ¿ya? Y una inmunidad tranquila, y no fueron capaces de devolverla. Esa situación genera una crisis del dar, recibir y devolver, que yo creo que es clave en todo este proceso, y por tanto es allí donde se configura el marco fundamental para que de pronto alguna cosa haga que estalle. Alberto, sí, apuntaste hace un rato, esto se da en un contexto naturalmente mundial. Sí. Tanto el 2011, el año pasado, apreciamos en distintas partes del globo
fenómenos de corte similar, más o menos graves, más o menos severos. ¿Cómo se explica esto? Porque inevitablemente uno tiene que pensar de que hay algo sistémico, hay algo más profundo, hay algo también que desconocemos, pues estamos interpretando realmente de qué es el ser humano y cuáles son los objetivos, los deseos, los anhelos, los temores de las personas que vivimos en este siglo que es complejo. Mira, tengo aquí, les puedo leer algunos países para que tengamos una idea de la magnitud de los fenómenos. Sudán, Argelia, Franja de Gaza, Egipto, Irak, el Líbano, Bolivia, Chile, Ecuador, Haití, Colombia, Venezuela, Hong Kong, España con Cataluña, Indonesia, Israel, Kazajstán, Malta, Nicaragua, Pakistán, Montenegro, Filipinas, Puerto Rico, Rusia, Serbia, Sudáfrica, Ucrania, Zimbabue, Estados Unidos, en fin, ahora Brasil se sumó, volvió a Estados Unidos, ¿ya? O sea, estamos hablando de una cosa enorme. Bueno, esto efectivamente pasa. Por ejemplo, el 68 pasó, el 89 pasó. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es lo siguiente. 2011 y 2019 tienen diferencia de 8 años, ¿ya? Y los otros tienen más de 20 de diferencia. Algo está pasando que no estamos siendo capaces globalmente de administrar las sociedades en todo orden, que el malestar nos está comiendo en el fondo. Y eso es cuando uno se pone a observarlo, se da cuenta que es efectivamente sistémico y tiene muchos factores. Uno de ellos, a mi juicio, pero esto es un juicio, es que la crisis del 2008 a nivel global, la crisis financiera gigante, es la única crisis grande de la historia que no tuvo modificaciones relevantes en la operación de aquello que produjo la crisis. Salvo una coyuntura muy pequeña. Hay un momento donde efectivamente esas cosas se dan un poco de vuelta, se establecen cuáles son las medidas que habría que tomar para que no pase de nuevo, no se toman medidas. Esas medidas son sugeridas, de hecho el que diera esas medidas es interesante, porque el que diera esas medidas es la derecha francesa, o sea, es Sarkozy, que es un poco lo que pasa ahora con Macron. O sea, Macron toma todo un discurso que es bien innovador, porque dice muchas cosas que diría la izquierda, a tal punto que Mélenchon, que es ultra oposición de él, tiene que decir, vamos a apoyar al gobierno en un momento determinado, porque ya no tiene nada que decirle. O sea, y salen a decir, mira, hay que hacer cambios profundos aquí, hay que poner más Estado en esto, hay que hacer esto, hay que hacer aquí, y resulta que eso finalmente no se ejecuta. No, se llega incluso a Naciones Unidas a hacer un informe con grandes economistas disidentes que encuentran un camino para poder hacer con premios Nobel, por supuesto, con Stiglitz, Krugman, ahora mismo apareció Piketty con Stiglitz de nuevo, ¿ya? Y así, para poder hacer cambios importantes, no se hicieron. Por decirles un cambio que se sugería en el informe que pide Sarkozy, ¿ya? Y que Sarkozy lo manda a Naciones Unidas para que se pida un informe a estos mismos economistas en razón de aquello. El informe decía que los países no debían tener sistemas bancarios concentrados normalmente, como ocurre en casi todos los países, en 3 bancos principales que se llevan gran parte del sistema. Porque estamos obligados a salvar a esos bancos si hay problemas financieros. ¿Ya? Entonces, con esa pura cosa yo te digo una cosa que estructuralmente es tan grande, que es tan difícil de mover, que evidentemente nadie decía que iba a ser fácil, pero no se hizo igual. No se hizo. Y el nivel de especulación, es cosa de mirar los derivados financieros. O sea, los derivados financieros hoy día son, qué sé yo, creo que son más de 10 veces lo que son la bolsa, que ya es especulación, ¿no? Y la bolsa y los derivados financieros respecto a la economía real son como 100 veces. Entonces, y eso ocurrió en los últimos años, no ocurrió antes de la crisis. Ocurrió antes de la crisis y siguió ocurriendo, en el fondo. Lo primero es eso, que no fuimos capaces de generar esa transformación. Y en segundo lugar, es la condición del poder actual. El poder actual tiene que jugar un juego muy incómodo. Primero, la política actual en el mundo tiene que inventar que tiene poder porque no tiene tanto. Entonces tiene que andar diciendo que tiene poder. Y luego de que tiene poder, le piden que haga cosas.
la mayor cantidad de cosas que hacen la política en toda la vida, en toda la historia, ¿ya? Son cosas que moralmente son están ahí en el límite de lo moral. Porque la ética que inspira la política es la ética de la responsabilidad, que es comprender las consecuencias. O sea, el alcalde, la típica película gringa del alcalde de un pueblo que está un volcán estallando, que se niega, ¿ya?, a sacar a la gente de la ciudad hasta que efectivamente ya tenga claridad respecto al tema, ¿ya? Y el vulcanólogo que le dice que hay una alta probabilidad, el tipo le dice, bueno, pero a mí no me diga la alta probabilidad, dígame en el momento que va a estallar y yo salgo. No, pero eso es irresponsable. No, esa es mi pega. La película te dice, ese tipo es malo, pero la verdad es que esa es su pega. Una autoridad política no te puede decir a cada rato, oye, podría haber un tsunami, salgan 6 millones de personas, muévanse para otra parte. ¿Ah? Eso no lo pueden hacer. Claro. Oye, pero tú mira, prácticamente desde el derrumbe del modelo, mucho antes, con el derrumbe del modelo, el texto, el libro, marca una inflexión en la conversación en Chile. Te trataron de todo, vuelve a decir. Sí. Tú en el texto, en el Big Bang, enfatizas una cosa que me parece bien relevante, que es durante este tiempo, en esta parte de la conversación has detallado varios indicadores, por así decirlo, aspectos que en Chile fueron vistos como cuestiones aisladas y no interconectadas. La principal conclusión que saca a la luz de tu escrito y a la luz de la realidad que hemos visto es que malos intérpretes de la realidad tenemos en el país, particularmente en la clase política, que no fueron capaces de unir los puntos y advertir de que estábamos en un escenario en ebullición y que desembocó en lo que desembocó. Ni hablar de lo que ha pasado a continuación. Pero ¿cómo es posible eso? Me cuesta entenderlo, prácticamente este malestar haya estado ahí larvado durante más de una década, o casi una década, y hayamos hecho tan poco, tanto en Chile como en el mundo. Pero ahí, porque, o sea, viendo tu libro dice, hay cosas que uno le puede llamar para poner así etiquetas, para hablar corto. Ahí puede ser neoliberalismo, a veces puede ser el problema del capitalismo, pero a veces puede ser el problema la modernidad, como tú decías, buscar en la antropología, en la filosofía. O sea, ¿cuál es cuál ahí? O sea, porque además lo que sí es claro a nivel mundial y aquí en Chile, que hay algo común debajo, porque hay una diversidad clara, evidente, una fragmentación de identidades, de grupos, está la primera línea, están los saqueadores, está el pueblo originario, y por qué a todos les pasa, se enojaron al mismo tiempo, digamos, y para el mismo lado. Entonces, ¿cuál es ahí? ¿Quién es? ¿El neoliberalismo? ¿Es la modernidad? Ya, a ver, sí, vamos a partir por ese derrotero para llegar a lo que plantea Víctor también, porque lo que pasa es lo siguiente, que el capitalismo, a ver, el siglo XX es un siglo del capitalismo, ¿ya? El socialismo es capitalismo de Estado, el socialismo no es otra cosa que capitalismo, es acumulación de capital que se concentra centralizadamente en el Estado y desde allí se producen los procesos de distribución o no se producen los procesos de distribución y se captura por la élite dirigente ese capital, ¿no? Eso es. Por tanto, venimos de un siglo donde el capitalismo es y parece ser efectivamente el fin de la historia. Puede no serlo, pero en principio las probabilidades de que no lo sea, de que haya una deriva histórica a una situación distinta, se ven complejas porque las variables que definieron, los que mejor investigaron eso, la conclusión de Max Weber, por ejemplo, es esto se agotará cuando se acabe el combustible, antes no. Y la tesis de Marx es que esto se va a acabar en la medida en que las contradicciones internas, ¿ya?, es decir, la misma población, ¿ya?, o la tasa de ganancia fallen, ¿ya? Falla la capacidad ideológica de sostener a la población convencida de que esto vale la pena continuarlo, o falla la tasa de ganancia y por tanto ya no existe el capitalismo. Bueno, cualquiera de esas hipótesis
ha sido bastante explícito en la experiencia del siglo XX, es que no han sido suficientes para desestabilizar el capitalismo como tal. Se han desestabilizado ciertos tipos de modelos específicos del capitalismo, y en momentos determinados, en ciertos ciclos, y siempre la solución ha sido capitalista. Por tanto, no hay ninguna prueba de que esto sea, hay una salida distinta al capitalismo. Lo que sí es cierto es que el capitalismo propone un desafío mayúsculo para las sociedades, que es dinamismo y orden. Un dinamismo nunca antes visto, ¿ya? Económico, que permite tener un dinamismo a su vez en otras dimensiones, ¿ya? Y al mismo tiempo necesitas efectivamente estructuración de un orden. Esa combinación es desde el día uno que parte el capitalismo, es compleja. ¿Significa eso que es imposible? No. Todas las grandes logros civilizatorios del ser humano, a propósito de la problemática filosófica, todos los grandes logros relevantes de los seres humanos, ¿ya? Están basados en lo que llamaríamos la cuadratura del círculo. O sea, lograr que dos cosas que son completamente opuestas funcionen. Cuando usted agarra un disco de música y lo pone, lo que usted escucha son dos cosas que son opuestas. La melodía y la armonía no se llevan bien. Pero la civilización occidental primero y después ya a nivel global logró hacer que esas cosas se llevaran bien, ¿ya? Y lo estableció como una técnica. El color y el dibujo se llevan mal. Lograr que una cosa que tenga mucho color y tenga muy definidos los dibujos se llevan mal. Entonces surgieron una serie de movimientos y qué sé yo, y la pintura avanzó en distintas ramas, más color o más dibujo, ¿ya? Entonces, tú tienes, todo eso siempre ha sido así. En las dimensiones artísticas, las dimensiones políticas es lo mismo, ¿ya? Necesitas poder de arriba para abajo y necesitas legitimidad de abajo para arriba. Siempre es así. Y el capitalismo nos estaba diciendo necesitamos un dinamismo desquiciante de crecimiento económico y de capacidad de producción, innovación, y al mismo tiempo necesitamos orden, porque el capitalismo, ¿ya? Requiere mucho orden, ¿ya? Como bien lo muestra la Bolsa de Comercio, el capitalismo es una persona histérica, ¿ya? Entonces le pasa cualquier cosa y entra en disrupción y deja el desastre, y qué sé yo. Dicho esto, ¿cuál es la razón por la cual efectivamente esto avanza ahora? Porque fundamentalmente las dinámicas que se van produciendo internacionalmente, donde Chile es protagonista principal, en eso que llamamos neoliberalismo, que en realidad es la confluencia de el uso de ciertas matrices conceptuales, teóricas, de ciertas corrientes económicas, monetaristas, neoclásicas más radicales, en fin, algunos ordoliberales incluso, que van y aplican un tipo de política que se transforma no solo en economía, sino que se convierte en modelo de sociedad. Y a eso llamamos neoliberalismo. Esa conversión es sumamente discutible desde el punto de vista sociológico. Es decir, no hay condiciones de modulación de los procesos de creación de malestar social en las dinámicas del neoliberalismo. Las políticas de austeridad, las políticas de restricción del fiscal, todo ese tipo de políticas que pueden tener en muchos aspectos razonables, porque evidentemente uno entiende que no se puede gastar mucho más de lo que tiene, todos lo entendemos, pero las sociedades no son una casa, son harto más complejas que una casa, y por tanto es evidente que allí hay una falla sociológica, que puede ser una virtud en lo económico, y puede no serlo, todavía eso está en veremos, ¿no? Es una discusión. Pero tú, al aplicar las políticas neoliberales, tú le metes un motor gigante al dinamismo, y eso es verdad, pero no tienes ningún control de lo que pasa con la máquina. O sea, la siguiente, después de que tú le metes un gran motor al automóvil, supongo que le pones volante, ¿no? Entonces, si no tienes volante, no tienes un auto. Y ese es el problema en el cual nos encontramos. Dicho esto, entonces contesto lo que pasa con las élites políticas y su visión. Las élites políticas son muy poco osadas. Y son poco osadas porque no son las élites políticas en Chile, sino que aquí hubo un acuerdo elitario, ¿ya?
se incorporaron ciertos grupos que no estaban dentro de la élite histórica y aceptaron ese acuerdo. Cosa que a veces logra tener un equilibrio. Esto siempre pasa en todas partes, no es nada feo, o sea, es normal. Lo que pasa es que si queda demasiado monolítico el acuerdo, ¿ya? O por demasiado No tiempo. tienes capacidad de reacción frente a otras problemáticas y tiendes tú, en la comodidad de tu situación, ¿ya? A decir, bueno, pero esto no debe ser tan importante, esto lo vamos a arreglar, lo vamos a resolver, ¿ya? Y convence al mundo de eso, y por tanto no tuviste ningún costo porque lo convenciste al mundo. O sea, el texto de Bloomberg de estos días que debe destruir al presidente, que le importa mucho lo que diga Bloomberg, ¿ya? Diciendo quisieron comportarse como un país rico siendo un país pobre, ¿ya? Eso nunca se quiso ir a decir a ninguna parte. Y los únicos temas donde Chile siempre se supo que era un país pobre eran los temas de infancia. Pues bien, las comitivas chilenas no iban. Entonces, frente a eso, esa sombra que nosotros no queremos enfrentar, ¿ya? Efectivamente estaba allí. Y bueno, aparece. La élite entonces se escondió, se agazapó, porque además en eso estaba su propia supervivencia en este pacto. Y bueno, y ahí, y por eso yo le doy más influencia todavía, más relevancia a los intelectuales. O sea, la pega del intelectual de toda la vida, Sócrates mediante, es ser el mosquito que molesta al burro. Uso la metáfora exacta de Sócrates en una época que el burro tenía buena fama, ojo, ¿ya? Hasta la modernidad el burro simbolizaba la sabiduría. Después de la modernidad, que nos gustan las cosas rápidas, todo lo contrario. Entonces el burro, ¿ya? Está quieto y lo molesta una avispa, ¿ya? Esa avispa, ¿ya? Eso es la intelectualidad, dice Sócrates. Y entonces esa incómoda, tú la domesticaste. El año 98 hay un informe del PNUD sobre el malestar social en Chile. ¿Qué le pide el gobierno al PNUD? ¿Qué le pide el gobierno de turno al PNUD? Que cambie el título. Que no se llame el malestar de la modernización, que se llame las paradojas de la modernización. O sea, y de ahí para adelante no nos olvidamos del asunto. Y la pega del político es ser particularmente, no es su pega ser inteligente, ni es su pega ser honesto intelectualmente. Esa no es su pega. Esa es la pega de los académicos, que tienen que tocarle la puerta. La pega del político sí es abrir la puerta a los académicos y escucharlo. Y ahí es donde se produce una interacción. Y el académico le va a pedir cosas que el político jamás haría, por ningún motivo, pero entiende que hay algo que está moviendo, que hay que ponerle atención. Y entiende que hay que mirar políticas públicas que tengan que ver con eso. Hay que ver casos exitosos y hay que empezar a mirar cosas más aplicadas y menos terroríficas, que es lo que dice el académico que hace diagnóstico, siempre es bien terrorífico, ¿no? Y bueno, esa es la situación. Ahora, Pero el mundo académico decidió, y este es el punto que a mí me parece vergonzoso, en general, ser más bien empleados del poder. Ahora, esta verdadera marea que tú graficas así en estos hitos, que viene ya de años y de antes quizás, al mismo tiempo no se ha expresado, digamos, electoralmente. O sea, volvió a ganar Piñera, con estallido y todo, Lavín sigue encabezando las encuestas. O sea, no mirándolo tanto en lo político, sino que qué puede haber como de rescatable para esas mismas personas que están enojadas en cómo han vivido hasta este tiempo. O sea, quizás no todo ha sido tan malo. O sea, en una parte puede haber sentimientos de desamparo, de enojo, de abuso, pero también hay algo que todavía lo hace no descartar todavía, por lo menos en lo político, lo que había de antes. Exacto. Mira, a ver, lo que pasa es que hay que produce una confusión concreta e intelectual. Lo contrario del malestar no es el bienestar. Lo contrario del malestar es el poder. O sea, el animalito que surge desde el poder
cuando el poder no es capaz de avanzar por un camino que esté pavimentado, ese residuo que queda de poder mal llevado se llama malestar. Por tanto, yo puedo estar muy bien en mi casa, tener un acceso fantástico a los bienes de consumo, puedo tener muchas condiciones mejores, puede mi ciudad haber mejorado muchísimo, y sin embargo tener malestar social y no ser un mal agradecido. Entonces, son categorías de análisis que son diferentes. Entonces, de hecho, más aún, las sociedades donde más disrupciones hay no son las sociedades pobres, son aquellas sociedades que han tenido riqueza y la dejaron de tener, o que tienen una situación de clase media muy estabilizada después de haber habido un aumento relevante de los ingresos. Esas son las sociedades que son más disruptivas. No es habitual, salvo situaciones muy límite, que la situación de pobreza conduzca a procesos disruptivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, este ciclo está marcado por un hecho súper claro, y es que, y es normal, gana Piñera 2 veces y gana Bachelet 2 veces. Tan simple como eso. Y la razón es súper simple. La razón es que la gente ha apostado todo el rato a buscar una salida que más o menos está en el marco de lo que existe. ¿Significa eso que le encanta lo que existe? No. No. Significa que las sociedades tienen una cosa muy sabia, y es que le tienen pavor al vacío. Y por tanto, toda transformación, cito textual a Nietzsche, es conservación por selección. O sea, yo elijo algo que está en el pasado, pero en vez de estar quinto en el orden de prioridad, lo pongo primero. Pero es algo que existía. Y la sociedad está buscando eso que había. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la solución? La clave del triunfo de Sebastián Piñera está en Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, la gente confía en ella para hacer una transformación de gran tamaño. Y esa transformación fracasa horriblemente, abrumadoramente. Fracasa por razones de peso y por razones livianas. O sea, fracasa por razones de diseño político y de políticas públicas, primero, y cuando eso ya está a punto de fracasar y caerse en sí mismo, fracasa por culpa del hijo, que le pone que corta finalmente la posibilidad de otra posibilidad de ese proyecto político. Porque ese proyecto político, y eso lo dije desde el principio, y para mí el símbolo es que yo le mandé a hacer un análisis lingüístico al programa de gobierno de Michelle Bachelet, porque me parecía muy rara la forma que estaba escrito, y entendí por qué cuando los lingüistas me mandaron el informe y decía, ¿ya?, que de los seis lineamientos para la educación, que era el corazón del, ¿ya?, 3 no tenían sujeto, verbo y predicado, ¿ya? Entonces, era eso, ¿ya? Era un camino que no era camino. Y entonces, obviamente la gente dice, ¿cuál es la única certeza que me queda en todo esto? La única certeza que me queda, ¿ya? Había una aventura nueva que se llamaba Frente Amplio, y había una certeza que se llamaba Sebastián Piñera. Y si yo iba a la época de Sebastián Piñera, yo recordaba que había mucha turbulencia en las calles, pero que el ingreso de los hogares creció como nunca el 2011, ¿ya?, que el nivel de empleo era espectacular, porque después del terremoto además hubo un gran nivel de estabilidad en la construcción y qué sé yo, y vino todo un ciclo de bonanza económica muy importante, y los recuerdos que tiene la gente de esa época son buenos. Y además entretenido, porque entre medio había una revolución, pero una revolución agradable, simpática, con temas buenos, que terminó en la gratuidad, que terminó con... O sea, una revolución con plata. Una revolución con plata, una revolución con manifestaciones estético-expresivas interesantes, una revolución donde no había tanto dolor sino esperanza, ¿ya? Entonces, en medio de eso era súper razonable, y la izquierda, carente de proyecto. Entonces, aquí hay una cosa que es súper simple. La pregunta para la derecha
se resolvía fácil. ¿Cuál es su modelo? Y la derecha te decía, abre la ventana. Ese es mi modelo. Te puede no gustar alguna cosa, ¿ya? ¿Ya? No te la voy a cambiar. Ese era su problema, era su defecto. ¿Ya? No te la voy a cambiar. Porque era demasiado orgullosa esa visión. Pero tú le decías a la izquierda, ¿cuál es su modelo? Y tenías que empezar a ver, ¿y cuál será? ¿Ya? Decir cosas así como países nórdicos, países ricos, tenías que decir cosas así, porque si no, pero finalmente todos estaban diciendo, mientras tú pensabas que esto era, tu modelo era Venezuela, Cuba, y en el peor de los casos, Norcorea, China. Oye, Alberto, Entonces, esa es la o sea, situación. Alberto, esta cuestión, o sea, tú lo expresas muy bien, es muy compleja porque tiene bajadas políticas, económicas, confianza, institucionalidad, modernización, economía. Eh, eh, pero estamos en un problema que tenemos que resolver. Y aquí intervienen no solamente la ciudadanía, intervienen los políticos, intervienen los intelectuales. Tú observas comprensión del fenómeno, de la magnitud del fenómeno, y si eso existe, el paso siguiente me imagino que debe ser, bueno, ¿qué hacemos a continuación? ¿Dónde nos paramos? Es probable que no sepamos, no lo sepamos, y esa mera declaración ya nos ayude muchísimo a poder avanzar, pero en el entendido de que tenemos que llegar a un acuerdo para construir algo que no sabemos qué es. Bueno, yo en esto no, desgraciadamente, eh, había vista para el 2011 y, y yo efectivamente fui optimista curiosamente en ese momento. Y básicamente porque me parecía que efectivamente las manifestaciones, las protestas y los contenidos de lo misma permitían ejercicio reparatorio todavía y permitían recortar en términos de política pública muchas cosas malas de las cosas buenas y por tanto no tenés que votar toda la basura, votar lo que quieres votar, nunca queda perfecto, siempre se te va un poco de cosas que no querías votar a la basura y nunca logras poner todo lo que querías poner de bueno, pero podías hacerlo. Y con un poco de honestidad intelectual, con un poco de riesgo político, estaba esa ruta sin haber tenido que comerse incluso su propia crisis, eventualmente. Bueno, pero eso no existió generalizadamente. ¿Ya? Mi visión antes de eso era que en general era más bien pesimista y mi visión después de eso ahora es pesimista también. O sea, creo que Chile no ha afrontado los temas relevantes del futuro de Chile, las cosas urgentes como estas, que eran evidentemente urgentes. O sea, eh, tienes un terremoto grado 8,5 el 2011 y te quedas esperando el grado 10 en algo que se puede cambiar. Y ahora tienes el terremoto grado 10 y ¿qué estás esperando? ¿El 12? O sea, es súper raro. Me llama mucho la atención y creo que nosotros, y es profecía autocumplida, de alguna manera como que hay un segmento de la población en Chile que quiere que su profecía sea autocumplida y puede serlo, ¿eh? O sea, puede ser que mañana digamos que el mejor momento de la historia de Chile fue algún lugar parecido al, no sé, 2008, 2012, ¿ya? Puede que digamos eso. Y eso significa que fracasamos. Eso significa que fracasamos porque yo me pregunto sabiendo algunas partes de esa respuesta. ¿Ya? Estaba hablando con varias personas y particularmente con una persona que está muy bien conectada a nivel internacional con temas de innovación y digitalización. Me dice, mira, yo, él negocia, es un chileno que negocia por otros países, no por Chile. ¿Ya? Representa a otros países en grandes discusiones sobre telecomunicaciones, 5G, en fin. Me decía, mira, yo no logro entender, o sea, Chile no está haciendo nada en esto, ni siquiera sabe lo que habría que hacer.
las comitivas de China y Estados Unidos para ir a discutir estos tratados relativos con la digitalización del futuro son comitivas de 300 personas. Claro. De 300 personas. Cada uno se especializa en un párrafo, ¿ya? Y discute sobre ese párrafo. O sea, es una cosa, la importancia que tiene esto para la economía del futuro es enorme. ¿Por qué Estados Unidos tiene dos bolsas, tecnológica y otra que es la bolsa de valores normal? Porque en algún momento el crecimiento de uno va a significar la caída de la otra. Entonces, aquí hay un futuro que viene que es muy distinto. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nada. Nada. Entonces, estamos enfrentando la discusión, la problemática, con seriedad. O sea, aquí que la izquierda diga, no, pero no vamos a permitir que lleguen los robots. Bueno, súper. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a parar dónde? O sea, y viceversa. La derecha dice, bueno, esto es inevitable, por lo tanto tenemos que simplemente aceptarlo. No, tú tienes que establecer un modelo de desarrollo con el futuro de Chile, con las particularidades de Chile, con las condiciones de Chile. Y esa discusión no se ha hecho seriamente. Esa es la problemática. Lo que aquí falta es explicación, de discusión, pero eso no tiene una bajada en Chile en términos institucionales de construcción de políticas públicas, por ejemplo. Entonces, estamos todavía pensando en las políticas públicas desde el punto de vista de cómo se diseña formalmente una política pública y después cómo va y se evalúa la política pública. Oye, pero si estamos hablando de unas cosas donde hoy día las políticas públicas puede ser hasta diseño urbano. Entonces, tú terminas tu libro comparándonos con un niño inquieto que necesita cariño. Y quizá este tiempo de pandemia y la tragedia económica que viene va a hacer eso mucho más urgente y quizá ayudado por lo que pasa en Europa, aparece como mucho más disponible el que este país se muestre más cariñoso con sus ciudadanos. Digamos, pensando, yo tengo un amigo que me hace un análisis tremendo y yo digo, ¿y cómo se arregla? Me dice, eso tiene otro precio, me dice. Entonces, en este caso puede ser parecido. O sea, ¿qué ves tú ahí como salida? Porque uno de esto de creación de riqueza, claramente estamos completamente perdidos como país. No estamos pensando en cómo se crea la riqueza en 5 años más. Pero también en esto otro, de convivencia, de integración, de cohesión, tampoco, ¿no? ¿Cómo se sale de aquí? ¿O cómo tú te imaginas esa salida? O sea, esa cosa ritual. Suponemos que no fue bien, digamos, no fue bien. ¿Qué sería que no fue bien? Bueno, lo que pasa, a ver, la capacidad de acción tiene que ver con una cosa que vamos a llamarla así, que tiene que ver con los recursos que manejamos las personas en nuestro entorno. Nuestros recursos son recursos económicos, políticos, culturales, simbólicos, ¿ya? De todo orden. ¿Ya? Los recursos no son plata, muchas cosas. Y esos recursos te permiten salir de situaciones límite. ¿Ya? Por eso, no sé, hay universidades en el mundo que seleccionan positivamente a estudiantes que llegan postulando y que tuvieron una situación trágica que superar en su infancia, por ejemplo. Porque saben positivamente, no es un invento ni es caridad, saben positivamente que esa persona tiene una capacidad de resiliencia que es superior a mucha otra gente. Y por tanto va a enfrentar los desafíos de la frustración en el mundo académico mucho mejor que otra gente, que es el gran predictor de éxito, en comillas. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que la visión de las políticas públicas no es obvia. O sea, imagínate que nosotros estamos así, literalmente. Oye, faltan camas de hospitales, entonces hay que hacer más camas de hospitales. A ver, sentémonos a mirar cuando decimos faltan camas de hospitales, ¿qué significa eso? Porque de seguro que faltan camas de hospitales, pero también de seguro que hay otras cosas que se pueden hacer que no requieren camas de hospitales para resolver el problema que está de fondo. ¿Ya? Entonces, en el fondo,
la gran pregunta es cómo tú te anticipas a los problemas. Yo cuando viví en España, por ejemplo, las políticas públicas son muy buenas. Yo viví en Madrid estudiando, cuando estaba estudiando el doctorado, y yo vivía en una plaza que era bien mala, donde yo llegué a vivir. Y justo cuando yo llegué me tocó ver el proceso de evolución, porque aquellos lugares que se están muriendo, ¿ya? Allá las ciudades inmediatamente ponen plata, invierten para evitar que se muera. Porque cuando ya se muere es muy difícil cambiarlo. Entonces meten plata, y entonces la gente que vive ahí también le mete plata a sus propiedades, a sus departamentos y a los edificios, porque ven una inversión pública y se potencia, entonces se mejora rápidamente todo. Bueno, está el nivel de inversión y de modificación de ese espacio que andaba buscando un taxi, no encontraba, qué sé yo, tuve que caminar, qué sé yo, y finalmente llego a una plaza, digo, qué raro, yo vivía por acá y no conozco esta plaza, encuentro un taxi, me subo al taxi, me doy la vuelta, me doy cuenta que estoy pasando por el departamento donde yo vivía, estaba en la plaza donde yo vivía. Había cambiado tanto que era irreconocible. Entonces, porque la dinámica duró 10 años, no, 15 años. Entonces, eso, cuando tú imprimes una dinámica de resolución, y esta pandemia ha generado, estamos generando respuestas que son como automáticas. A mí lo que me preocupa es que todavía las respuestas son, bueno, a ver, eh, es evidente que requerimos más cuidados para el tema sanitario. Entonces, tenemos que encuarentenarnos, sí o sí. Puede ser, pero lo que yo no vi nunca fue una discusión de cómo compatibilizamos una cosa con la otra, porque hay mucha gente que anda diciendo la inmunidad de rebaño no. La única cosa que existe en la historia de la humanidad contra los virus es la inmunidad de rebaño. La única. Los virus nunca han sido derrotados por el ser humano. Los virus se van y vienen cuando quieren. Y por lo tanto, si tú quieres enfrentarlo, lo único que te queda es la inmunidad de rebaño, y las vacunas lo resuelven. Si tuviéramos una fecha para la vacuna y nos dijeran, oiga, ¿sabes que hay que estar guardado 4 meses? Tal vez tú tomas la decisión a sabiendas. Pero si la vacuna se demora 2 años, no hay sistema que resista. Y entonces, no, pero el Estado tiene que salvaguardar. Sí, muy bien, me parece muy bien. Pero ok, si yo no tengo una economía funcionando, ¿cómo lo hago? ¿Cómo? Porque no tengo tributos. Ya, vamos a producir dinero en el mundo para todos los países y va a haber una organización internacional. Yo lo que he echado de menos acá, fíjense lo siguiente, aquí es un gran fracaso, el fracaso de la globalización. ¿Cuántas de las decisiones que se han tomado responden a la propuesta de la globalización? O sea, uno mínimo, pero mínimo, estaría imaginándose que en este momento los ventiladores mecánicos viajan por el mundo en aviones de país en país, del país que se le está yendo el virus al país que le está llegando. Mínimo. Y de ahí para adelante. Las No, lo que estamos camas, haciendo los es, médicos. exacto, haciendo lo contrario, requisando. Claro. ¿Dónde están las situaciones para poder atender casos conjuntamente entre muchos países del mundo colaborativamente? ¿Dónde está ocurriendo eso? No está ocurriendo. Entonces, cuando tú ves eso, dices, bueno, pero entonces este era un sistema operativo que servía para transportar capitales, para transportar migrantes, ¿ya? Y para nada más. Entonces, se cae eso. Entonces, cuando tú hablas de efectivamente, ¿a qué nos referimos con eso que vamos a llamar aquí efectivamente cariño? ¿A qué nos referimos? Nos referimos fundamentalmente a que tu primera responsabilidad, tu primera forma de dar cariño a una sociedad, efectivamente es decir, ok, voy a tomar decisiones que que permitan generar una dinámica de bienestar y que permitan resolver la angustia existencial de las personas lo mejor posible desde el principio. Y no empezar al riego por goteo, no empezar a decir, queremos esto, no fue suficiente, cuando era evidente no fue suficiente, queremos esto otro. O sea, hace un mes estábamos 60.000 pesos más imposible. Hoy día son 100.000 pesos. Antes dijeron que no 80. Están todos en los 100.000. ¿Para qué? ¿Para qué si es más organizado desde el principio?
Entonces, la primera responsabilidad es eso, y efectivamente nosotros tenemos que tener tenemos que inculcarnos una sociedad en la cual hayan recomendaciones. Por ejemplo, hay cosas súper simples de todo esto, ¿ya? Ojalá que toda la dinámica de crisis estuviera enmarcada en que todos los que estamos en una posición tratamos de mantener todos los pagos y gastos que van hacia abajo lo más parecido posible. Y tratamos de que los que están arriba nuestro, ¿ya?, hagan lo propio con nosotros, ¿ya? Ese es el óptimo. Obviamente hay quienes no pueden hacer en la posición de uno, en la posición de más abajo, en la posición de más arriba, y allí hay que ver cómo se resuelven esos problemas. Pero eso es esa es la forma de mantener, digamos, una sociedad que tú dices, bueno, cada uno se hace cargo de lo propio, del mundo que está alrededor de uno. Y eso es lo que en el fondo vamos a tener que ir haciendo. Y Alberto, no comentaste, pero me gustaría que hablaras un poquitito de la violencia que se ha visto, lo dijiste sin decirlo, pero toda esta hipótesis de que tenemos una cantidad de paramilitares venezolanos, cubanos, de izquierda extrema de distintos países, no explican naturalmente lo que ha ocurrido, el fenómeno, pero lo que hemos visto en la última década sí puede explicar los niveles de violencia inusitada que hemos apreciado o que vimos durante muchas semanas. Son dos cosas distintas. Mira, a ver, aquí hay una cosa que me parece preocupante en el fondo, que es como que evitar dar por sentado que quienes estamos analizando el asunto partimos de la premisa de que no nos gusta salir a la calle y que haya violencia. O sea, yo estuve en la calle con mi guagua en brazos y de repente aparecían escenas de violencia un domingo por la tarde en un parque y tú tenías un riesgo objetivo y por lo tanto no te gusta, ¿no? A nadie le gusta, ¿eh? Todas las sociedades tienen una cantidad de personas muy chiquititas que puede efectivamente tener una misión violenta para su vida. Eso existe en todas las sociedades del mundo. Y la mayor parte de las veces esas personas no tienen cómo hacerlo porque hasta para eso se requiere un poco de legitimidad, ¿ya? Entonces, la pregunta no es si estamos a favor o en contra de la violencia. Entonces, a mí me parece que literalmente estos esfuerzos de sacerdotales, digamos, de condena puritana a la violencia, parten de una premisa que es equivocada, que es como alguien de verdad, o sea, yo iba a programas, estaba cansado. Imagínense la situación, uno lleva, no sé, años investigando el asunto, conoce más o menos las causas, qué sé yo, hay una discusión interesante a nivel internacional, es un tema súper potente. Lo primero que te piden es que condenes la violencia. Pero ¿qué diablo? ¿De qué estamos hablando? O sea, literalmente, o sea, estamos hablando de fenómenos sociales. La violencia es equivalente a condenar un maremoto. O sea, es un fenómeno. Es un fenómeno que ocurre en momentos específicos y no en otros, ¿ya? Es un fenómeno que ocurre bajo ciertas circunstancias, bajo ciertos mecanismos de contagio, entre comillas. Entonces, y esas condiciones se dieron en Chile. Esas condiciones se dieron en Chile. Entonces, claro, efectivamente, la situación de la violencia era inaudita para nosotros porque estábamos viviendo en un país donde la violencia es improbable. El fenómeno más importante es que además en Chile eso no es normal. La palabra protesta en Chile es una mala palabra para la mayor parte de la ciudadanía. Los chilenos no suelen protestar. Entonces, un país que no suele protestar tiene 2011 gigante, 2012 grande, 2016 gigante, 2018 gigante, 2019 descomunal. Entonces, pero por favor, entonces tenemos una situación que efectivamente requiere entonces un análisis que va más allá de la situación de la violencia. ¿Cómo se resuelve la violencia? Bueno, es una gran pregunta. Yo he recibido
contacto de gente del mundo de Carabineros. ¿Ya? No lo he hecho público porque yo no soy periodista, por tanto no es mi pega, ¿ya? Y yo les he pedido que si me autorizan a darle eso a periodistas, y me han dicho que no, ¿ya? Y tengo mucha información, pero voy a contar solo alguna, la que me parece que es más pertinente a esto y que no genera más impacto. Lo que ellos me decían es que efectivamente habían jefes que los tenían, que no les interesaban aquellos culpables que no cumplían un perfil, aquellos culpables de violencia que no tenían ideologías extremas de izquierda, que no tenían visitas, relaciones en correo electrónicos con Venezuela o equivalente, con Cuba o equivalente, con Rusia o equivalente, no era interesante. Solo interesaban, y desgraciadamente para ese jefe no encontraron nada, ni una sola persona, solo le interesaban los casos donde efectivamente se daban esta, ojalá, operación, ¿ya? Y que significaba que esto era una operación, ¿ya? No, esto fue un fenómeno que tiene ribetes de organización, obvio, obvio, que tiene ribetes de células que partieron esto en su momento, obvio, obvio. Ocurrieron eventos en todas las universidades antes que hacían presagiar esto, ¿ya? Desde el punto de vista, uno puede pensar que eso tenía que ver más que nada con una preparación para la COP25, ¿ya? De hecho, si uno quisiera pensar que algún ente superpoderoso podía hacerle una crisis a Sebastián Piñera, la conveniencia era hacerla durante la PEC o durante la COP25, no antes. Entonces, todas esas hipótesis gozan de ese absurdo. Ahora, efectivamente, ¿la violencia es preocupante? Por supuesto. Por supuesto, sí, Por supuesto. Claro, Oye, porque significa que se rompió un tejido social y significa que no estamos siendo capaces de afrontar la situación. Y si tú resuelves la violencia con más represión, ¿ya? Entonces finalmente entra en una dinámica que no para. Alberto, O sea, eso no... es inevitable preguntarte, Antofagasta, ¿tú observas algo particular? Voy a repetir más o menos la misma pregunta que hice la semana pasada. Estábamos habituados a episodios de este tipo en Concepción, Santiago, Valparaíso, pero no Antofagasta. Tú conoces bien Antofagasta. Es un territorio que reproduce o amplifica estas características que tú has definido respecto de Chile, digamos, y eso es lo que explicaría tal vez la explosión que hemos visto, ¿o no? Mira, para decirlo en simple, la situación es la siguiente. Es así como el gran panorama de lo que pasa en ciudades como Antofagasta es la siguiente. En todos los países del mundo, ¿ya? Esta es la frase que nunca le gustó al presidente del Consejo Minero cuando se la decía, pero esto es sociológico, ¿ya? En todos los países del mundo que son mineros, la probabilidad disruptiva es mayor y la inestabilidad política es mayor. Chile es un país relativamente exitoso, pero no exitoso, relativamente exitoso en controlar esos elementos disruptivos. Es decir, Chile es un país que ha logrado no estar como Canadá o Australia, ¿ya? Que han logrado controlar bastante bien las problemáticas que plantean las zonas mineras, pero ha estado en un término medio, y es uno de los pocos países que están en un término medio, porque la mayor parte de los países mineros o les va finalmente muy bien, resuelven todos sus problemas y qué sé yo, o están en una situación bastante precaria y les cuesta estructurar una solución política, económica en general, ¿ya? Entonces, la problemática habían varios problemas de por medio, entre muchos otros, algo que ahora se empezó a discutir. Nosotros lo planteamos con una investigación que hicimos largo tiempo atrás en Antofagasta, de que era bien evidente que se requieren cierto nivel de tributación local, ya sea que los impuestos que ya existen, parte llegue directamente a los municipios y gobernaciones, intendencias, ¿ya? O sencillamente que haya un nuevo tipo de impuestos que lleguen a esos lugares para consolidar la posibilidad de las políticas públicas en eso, mayor diseño de las políticas. Bueno, Antofagasta en ese sentido, entonces, es una víctima perfecta, la ciudadanía es una víctima perfecta en momentos de caída institucional. Cuando se desploma el aparataje institucional de un país
cuando la pérdida de confianza es radical, las zonas mineras entonces tienden a estallar con más intensidad. La razón es muy simple. La operación de la zona minera es por definición concentrada. O sea, por definición, yo no puedo decir voy a hacer una zona minera distribuida de origen. Los países mineros que son exitosos en eso son países que tienen un gran diseño de política para ver cómo distribuyen la riqueza que se produce. Y eso se ha mejorado en los últimos años, en todo caso, en Antofagasta, porque se han tomado medidas al respecto. Nosotros veíamos, por ejemplo, que la compra a proveedores se hacía en Santiago, a proveedores, cosas sencillas. ¿Ya? Ahora hay todo un modelo en muchas de las compañías para poder comprar en Antofagasta. Eso cambia radicalmente la cantidad de plata gastada en un lugar y en otro, y evita la situación absurda de Antofagasta de subconsumo, o sea, bajos niveles de consumo interno con el ingreso per cápita más alto de Chile. Curiosamente, curiosamente es un fenómeno que todavía no se entiende bien por parte de algunas compañías mineras. Es una cosa que recién se está comprendiendo. Exacto, la magnitud política, o sea, que tiene una definición de ese tipo, ¿no? Exactamente, porque si tú tienes un sistema en el cual de toda la plata que entra a la región a través de las compañías, qué sé yo, hay un porcentaje que se va a la compañía que es fuera de Chile o dentro de Chile. Hay otro porcentaje que se va con los trabajadores a gastar a otros lugares, porque los trabajadores de Antofagasta Minero tienen en promedio, en promedio, su hogar queda a 600 kilómetros, en promedio. ¿Ya? Entonces, evidentemente se van a gastar la plata en otra parte, viven en otra parte, toman un avión, se van y la gastan en otra parte. Entonces tenemos una situación de subconsumo evidente. Eh, y tienes efectivamente a las compañías que estaban comprando o que si algunas siguen comprando fuera de la región para cosas que podrían comprar adentro. ¿Ya? Entonces, frente a eso, te encuentras y dices, bueno, pero esto es absurdo porque finalmente entonces la plata no se está quedando en la región. Y además el sistema tributario es centralizado, se va al centro y el centro dice, no, a las regiones mineras no hay nada en particular que darle. Entonces, y punto, y la plata se fue. Entonces, esa situación hace que sea más radical la problemática porque la presión cuando uno habla del dar, recibir, devolver, que hablamos al principio, tiene que ver con eso que llamamos desigualdad. O sea, la desigualdad tiene que ver no solamente con el hecho de que hay gente que tiene más y gente que tiene menos. El problema es que hay una sensación de que hay quienes no devolvieron lo que tenían que devolver. No tienen por qué siempre devolverlo en plata. Ahora, es bien difícil devolver una cosa que tendría que ser en plata, devolver de otra manera, pero hay talentos en la historia que lo han logrado, ¿no? Pero ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, finalmente no se está logrando la devolución. Y allí es donde entonces esto estalla duramente. Efectivamente, lo que pasó en Antofagasta es muy, muy duro, muy intenso, y todos los pecados cometidos, ¿ya? Los problemas urbanos gigantescos, los problemas de no haberse hecho cargo de un modo serio en términos de políticas públicas, de los campamentos. ¿Ya? O sea, estamos hablando de Antofagasta que hace 15 años dijo estamos por terminar los últimos campamentos, ¿ya? Y hoy día tiene 8 veces esa cantidad de campamentos. Entonces, de eso estamos hablando. Alberto, tú fuiste como, por decir así, el intelectual de los estallidos, digamos, de los indignados incluso por el de ese tiempo, ¿no? Sí. Y también, y paralelamente apareció la generación que iba a ser la generación política de los indignados, la que iba a reemplazar a la otra. ¿Qué le pasó al Frente Amplio? Bueno, le pasó que le falló el diagnóstico de época. O sea, pensó que una forma de pensar que pasa mucho, porque uno suele pensar que uno es parte de la solución y para peor cree que es del tamaño de la solución. Entonces llegó a pensar de que el tamaño de la fisura, de la fractura que había en la sociedad, era exactamente del tamaño que tenía el Frente Amplio, que tenía incluso antes de ser Frente Amplio, el origen, los 2 o 3 rostros originales en el fondo. Y bueno, y para eso requería un diagnóstico de época de entender de qué tamaño era el problema. Y eso no fue conseguido, no fue logrado.
entender la dimensión del problema. Por tanto, en algún momento el Frente Amplio incluso fue y compró acciones de la institucionalidad, del orden, en un sentido muy concreto, o sea, efectivamente diciendo, ok, esto fue lo que fue, hay un poco de esto que sigue, esto poco que sigue es del tamaño de lo que yo puedo ofrecer como modificación, y punto. Y tengo la legitimidad para eso. He sido declarado, en el caso de Revolución Democrática, he sido declarado un partido relevante para el sistema, y en el caso de George Jackson he sido declarado santo, literal, ¿no? Y por tanto, soy del tamaño de la solución. Bueno, lo que quedó claro es que ese diagnóstico, que no era fácil, no era correcto, que el tamaño del problema era mucho más grande, y el 2019, si el 2011 los pilló a, vamos a decirlo así, a Giorgio parado en el lugar correcto y con la actitud correcta, el 2019 lo pilló en el lugar incorrecto y con la actitud incorrecta. Y por tanto, hoy día el Frente Amplio tiene que subir el cerro, ¿ya? Y no está en la punta del cerro. Y por tanto, tiene la problemática de que no tiene cómo abordar una situación para la cual no estaba preparado. Una coalición que no estaba preparada para tener que subir ese cerro porque pensaba que lo tenía subido por derecho propio. Y eso es lo que lo tiene en una confusión total, y es lo que genera que esta semana haya sido... Los señales de confusión del Frente Amplio son enormes. Lo que pasa es que la mayor parte está tal la devastación que a nadie le importa mucho la noticia de eso. O sea, yo no hice ni aspavientos, pero yo cuando me fui al Frente Amplio dije, lo único que quiero, o sea, esas cosas que uno hace como ritualmente, dije, lo único que quiero es que quede claro que todas las veces que hicieron estas cosas es porque me quise. Entonces fui y recurrí de protección a la Corte de Apelaciones, con un caso casi inganable, porque no hay derecho para eso, para movimientos políticos sin partidos políticos, ¿ya? Era tal el nivel de arbitrio que lo ganamos, porque entre otras cosas, ¿ya? En las actas decía, si vamos a echar a Mayol, tenemos que hacerlo bien, o sea, en las actas. Entonces, y las actas las pidió la Corte y por tanto las vieron. Entonces, frente a ese nivel de arbitrariedad, yo les dije, bueno, saben que yo me voy, pero a la gente de mi movimiento que quiera estar adentro, que la participar en la mesa como estaban antes, restituyan sus derechos. Y mandaron un texto donde básicamente decían una cosa que era más bien colonial, que es, acatamos lo que dice la Corte Suprema, pero no lo vamos a cumplir, la Corte de Apelación. No apelaron a la Suprema. Bueno, cuando yo veo a alguien que me manda un texto escrito que dice eso, yo digo, es como, perdieron la razón. O sea, por último no me contesten, pero un texto escrito que dice no le hacer caso a un juez. La incivilidad completa. Eso no tiene ningún sentido. O sea, una coalición que mañana puede y quiere gobernar, ¿cómo va a hacer eso? Entonces, no, yo no, en ese sentido considero que hace mucho rato vengo viendo muchas actitudes, esas son las que me tocó vivir a mí, pero estoy hablando de muchas actitudes de todo orden, que terminan con decir, bueno, pero aquí está pasando algo, que no es normal, y que no revela la estatura que tendría que tener una coalición que mañana se va a poder hacer cargo del país. Que es una mala noticia, digamos, porque, bueno, ¿y quién se hace cargo, digamos? Bueno, es una mala noticia porque justamente eh, no se ve un camino de solución. O sea, de alguna manera, sí, uno dice, bueno, hay quienes van y dicen, esto tiene que cambiar. O sea, lo dice Lavín, ¿no? Eh, ahora, a mí me tocó estar en televisión con Lavín, entonces, como lo conozco, desgraciadamente puedo decir que no le creo. O sea, Joaquín, estábamos juntos y estábamos todas las semanas juntos, entonces era una semana decía, porque lo que los datos indican es que tal cosa. Y decía, Joaquín, eso no indican los datos. Entonces, no, entonces primero dice, está equivocado. La semana siguiente yo llegaba con el papelito, entonces, Joaquín, porque lo repetía, siempre repite las cosas, entonces, repetía, aquí tengo el papel. Entonces me acuerdo que me estaban así como que agarrar el papel y le decía, pero Joaquín, aquí está el papel, o sea, este es el dato, no es el dato, lo niega el dato. Entonces, no, a la semana siguiente
te lo decía de nuevo, ¿ya? Entonces yo digo, bueno, no sé qué pensar, o sea, me encantaría pensar que si efectivamente él va a ganar, va a efectivamente hacer un cambio importante. Uh, Se nos fue, parece, ¿no? parece que quedó congelado. El modelo de sociedad, o sea, espinoso, todo, No, se escucha mal, definitivamente. y, Y nos pasamos de tiempo, Ricardo, con Alberto. Algunos minutos. Pero Está bueno, ¿verdad? no creo que haya los liderazgos hoy día para enfrentar. oh, Ahora porque todo el momento a Víctor veía recortado. ahora sí, ahí te veo. ¿Ahora sí? Ya. Sí, no te escuchamos los últimos 2 minutos bien, la verdad. Ok. No, mira, lo único que decía es básicamente que había o sea, que en el fondo hoy día no se vislumbra una calidad de liderazgos que tengan el calado como para resolver esta problemática. A mí eso es lo que más me preocupa. Me preocupa nacional y me preocupa a nivel internacional. En general no ve esa sapiencia, esa capacidad, esa sabiduría en el fondo de poder enfrentar un desafío como este. Y eso es lo más preocupante. Ojalá eso cambie. Dar oportunidad para demostrar liderazgo, no una oportunidad para que los líderes estén guardados esperando el momento de algo, o sea, un proyecto, alguna cosa, alguna visión del futuro. Y eso es lo que estamos, en el fondo, creo yo, la mayor parte de la población está esperando, sentir que en el fondo le pasamos esto a alguien que se haga cargo. Claro. ¿A quién se lo pasamos? Exacto. Oye, Alberto, súper gentil como siempre. Tu conversación, voy a enfatizar esto, reiterarlo, de que llevas años trabajando en el animal, como le pusiste tú. Sí. Eso tiene un valor tremendo. Yo creo que has sido corajudo, has sido valiente, te has comido algunas funas importantes, bueno, pero hay que definitivamente escuchar más y ser más tolerante, ¿no? Aquí no hay verdades, pero hay muy buenas interpretaciones que vale la pena escuchar. El acto generoso que haces con nosotros de dedicarnos tiempo y responder nuestros comentarios, nuestras preguntas, de verdad te lo agradecemos infinitamente. Ricardo. No, mira, yo solo quiero contarte que, para cerrar, yo creo que una cosa muy importante para quienes estamos en el mundo académico es la siguiente. Yo no tengo ninguna duda que hay mucha gente que considera que esto que lo que yo señalaba o que señalo no es pertinente, es absurdo. Y está muy bien, eso no tiene ningún inconveniente. La gran pregunta es que quienes trabajamos en esto, lo mínimo que tienen que hacer, y que yo conozco académicos que lo han hecho, ya los puedo nombrar, o sea, no tengo ningún problema. Yo me acuerdo haber hecho el atisbo de esto en una encuesta que hice en el 2005, o 2005. Me llamó, se consiguió mi teléfono, yo era chico, desconocido, no tenía nada, se consiguió mi teléfono Óscar Godoy, en ese entonces director de la encuesta del CEP. Hablamos 2 horas y tanto por teléfono, me preguntaba respecto a cómo había construido las variables que estaba midiendo en la encuesta, por qué estaba preguntando esas cosas. Me preguntó años después, ya otra persona, bueno, que tiene que ver con él, Arturo Font, a propósito de uno de mis libros de autopsia sobre las élites chilenas, lo lee, me llama, me dice, oye, te invito a almorzar, quiero conversar contigo las preguntas del libro. Listo. Hay centros de estudios que te invitan y tú vas y estás 2 horas con ellos y les explicas lo que estado haciendo. Eso me parece esencial. ¿Van a estar de acuerdo? Probablemente no. Yo voy a donde me invitan. Yo he ido a la Fundación Jaime Guzmán, ¿ya? Me he ofrecido, pero no me han invitado nunca a Libertad y Desarrollo. ¿Ya? O sea,
estoy perfectamente disponible. Me parece que esa es la pega justamente que hacemos. Eh, y yo lo único que digo simplemente es, oye, ve el material, hablemos sobre eso y luego avancemos. Eso es todo. Lo demás, está bien, si estar de acuerdo, nadie está obligado, o sea, y las pruebas científicas son todas falibles, así que no voy a decir que esto es de una determinada manera, pero al menos, bueno, destaco un gesto, por ejemplo, hay un académico que había dicho para el 2011 que lo mío era delirio y que ahora para el 2019 escribe una columna y dice, me equivoqué, traté súper mal a este señor que no lo conozco, pero lo traté súper mal, y la verdad es que tiene un punto y al menos hay que examinar la hipótesis y estaba mirando algo que tal vez nosotros no estábamos mirando. Listo, la honestidad intelectual, ¿ya? Me parece que eso vale para todas partes. ¿Ya? Y esa es una colaboración que yo creo que es bien importante que se haga en el fondo del mundo académico, porque si no, no vamos por nunca llegar a donde el sistema político va a decirle, mire, ¿sabe qué? De verdad, tenemos medido el animal, sabemos cuánto pesa, ¿ya? Y el animal puede entrar a una cristalería y la puede romper. Sí. Ok. ¿Estamos, don Ricardo? Sí, quería darte las gracias, Alberto, y ojalá que podamos invitarte otra vez y seguir también profundizando más esto que le han llamado la modernización. Somos modernos, no somos modernos, y cómo nos ha cambiado culturalmente solamente. O sea, más allá de este encuentronazo que tenemos con la élite permanente, o las élites, que sería bueno decirle así, también hay un Chile ahí, que es un magma chileno que viene creándose hace 30 años. ¿En qué consiste ese? También sería interesante conocer ahí tu visión de eso. Así que ojalá que podamos verlo. Y te agradezco mucho tu generosidad hoy ¿Me día. parece? Bueno, yo encantado, yo siempre que estén las condiciones para poder hacerlo, fantástico. Normalmente yo viajaba bastante a Antofagasta, pero últimamente no creo y próximamente no creo que sea muy posible. Tendremos Así Zoom por que, ahora. así que será por suma ahora, pero encantado. Muchas gracias a ti, Ricardo, a Víctor, por la invitación que muchas veces me ha cursado ahí en el Mercurio de Antofagasta. Así que muchísimas gracias y un abrazo y a todas las personas que nos están viendo. Hay varias preguntas allí, hay mucha gente que conozco también. Así que en algún momento habrán suficientes eventos para poder responder. De hecho, el mismo este sábado que viene, de hecho, tengo ahí un evento también en la Feria del Libro Online que está organizada ahí por justamente la gente de Antofagasta, por Marcela Mercado, Francisca Navarro. Que debe estar por ahí la Marce. Bueno, Sí, Oye, te seguiremos en esperemos YouTube, que, como todo tu evento ahí los vamos escuchando permanentemente. Está muy bueno, muchas bueno. gracias. Muchas gracias. esperemos que hayas llegado a destino, Alberto. No te preguntamos si ibas Sí, viajando. sigo donde mismo. Eso es muy Es malo, la porque forma no de huir de los avanzamos niños. nada, weón. No avanzamos nada. No, Esperemos sí. esperemos que no O sea, sea una señal de algo hay, malo. hay una. O sea, técnicamente, como no meto el auto dentro de la casa, pero técnicamente es una violación de la cuarentena, pero estoy a un mes. Sí, Así sí, es verdad. Oye, Alberto, Ricardo, muchísimas gracias. Gracias, gracias, Víctor. Gracias a quienes estuvieron acá en el Zoom y a los que están viéndolo por YouTube en Soy Antofagasta, soycalama.cl. La entrevista queda disponible, así que la pueden volver a revisar y viralizar con sus amigos. Vamos a estar el próximo miércoles con un invitado que vamos a definir ahí con Ricardo a quién vamos a llevar para que nos siga ayudando a esta interpretación, a este puzzle o este rompecabezas que con distintas observaciones para entender, tratar de entender dónde estamos y para dónde vamos en este Chile y en este mundo que nos sigue sorprendiendo. Muchas Ok, gracias. Que estén Chao, muy nos bien. vemos. Chao. Gracias, muchas gracias.